El tenue resplandor de la mañana apenas se cernía sobre el pueblo de Jalisco. Pero en el interior de una pequeña casa, la luz se sentía aún más escasa. Sobre una modesta mesa de madera, un pastel de cumpleaños, decorado con esmero, pero extrañamente intacto, era el silencioso testigo de una expectativa rota. A su lado, Elena, una mujer de 80 años, con el rostro surcado por las arrugas de una vida plena, pero hoy empañado por una profunda tristeza, observaba el cristal de la ventana con un anhelo que partía el alma. Cada minuto que pasaba, la esperanza se desdibujaba un poco más en sus ojos, dejando un vacío helado. Elena era una abuela mexicana, viuda desde hacía 2 décadas, y habitaba sola en esta acogedora, aunque solitaria, vivienda construida con adobe y teja. Sus días se deslizaban en una rutina pacífica. Un café temprano, el cuidado de sus pequeñas macetas de geranios en el patio y la lectura de su vieja Biblia, cuyas páginas amarillentas guardaban tantas historias como su propia memoria. Amaba a su familia con una pasión que desbordaba el corazón. Sus hijos y nietos eran el ancla de su existencia, la melodía de sus recuerdos. Aunque muchos de ellos se habían mudado a ciudades lejanas, persiguiendo sus propias aspiraciones o envueltos en las ajetreadas demandas de la vida moderna, ella guardaba con cariño cada fotografía, cada carta, cada recuerdo compartido. Su cumpleaños, en particular, siempre había sido una fecha sagrada, un punto de encuentro ineludible donde el hogar se llenaba de risas, de abrazos cálidos y del aroma inconfundible de la cocina festiva. Este año, sin embargo, la fecha amaneció con un silencio que ahogaba el aire, un presagio de desolación. Se despertó con una punzada de emoción, la misma que la invadía cada 15 de marzo, desde hacía décadas. Pensó en las llamadas que pronto llegarían, en los mensajes que llenarían su viejo teléfono fijo, quizás una visita sorpresa. La ilusión le dibujó una sonrisa fugaz, pero el reloj avanzaba inexorablemente y el silencio persistía. El sol se alzaba y con cada rayo que se filtraba por las cortinas de encaje, la creciente sensación de abandono se apoderaba de su ánimo. Cada tic-tac del reloj parecía recordar la ausencia, el olvido, la dolorosa realidad de que hasta ahora nadie había recordado. Intentó romper el hechizo del silencio. Miró el teléfono una docena de veces, esperando que el aparato vibrara con una llamada que nunca llegó. Preparó una cafetera, no para ella sola, sino para 2. Un gesto habitual que hoy solo subrayaba su soledad. El aroma a café recién hecho, que normalmente le brindaba consuelo, hoy se sentía amargo. Horas antes, con una energía que su edad no siempre le permitía, había horneado ese pequeño pastel, con glaseado casero y unas pocas velas. Era un acto de fe, un anhelo secreto de que alguien llegaría, de que su día no pasaría desapercibido. Cada paso, cada gesto, era un intento desesperado de aferrarse a la esperanza, de convocar la alegría que siempre había caracterizado su cumpleaños. El día languidecía silenciosamente, y el pastel, perfecto y reluciente, continuaba intacto, su dulce aroma una ironía amarga en medio del vacío. La soledad se había convertido en una presencia tangible, envolviendo cada rincón de la casa y apretando su corazón. Si alguna vez te has sentido solo, dale me gusta y suscríbete para más historias conmovedoras. El sol comenzó su lento descenso, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas que irónicamente parecían celebrar el día que para Elena se había convertido en un tormento silencioso. La casa, que antes había prometido ser un refugio de alegría, ahora se sentía más vacía que nunca. Sus paredes,
resonando con el eco de una expectativa no cumplida. Cada sombra que se alargaba en el suelo de baldosas era un recordatorio del tiempo que pasaba sin un mensaje, sin una llamada, sin el eco de unas risas familiares. El peso del olvido se posaba sobre ella como una manta helada, un frío que calaba hasta los huesos y que ninguna cobija podría aliviar. Los recuerdos, esos ecos del pasado que solían ser un bálsamo para su alma, ahora se alzaban como fantasmas burlones. Recordó cumpleaños pasados, la mesa repleta de platillos, los nietos corriendo entre las sillas, las voces de sus hijos cantándole las mañanitas, con desafinada pero sincera devoción. Aquellas imágenes, llenas de vida y de abrazos cálidos, contrastaban de manera brutal con el presente silencioso, con el mutismo de su hogar. Se dirigió a su vieja mecedora de madera, esa compañera fiel de tantas tardes. Con un suspiro que le salió del alma, se sentó y tomó un álbum de fotos descolorido que siempre guardaba a su lado. Pasó las páginas con dedos temblorosos, deteniéndose en rostros jóvenes, sonrisas brillantes, momentos de pura felicidad. Contempló la foto de su difunto esposo, luego la de sus hijos de niños y finalmente la de sus nietos, ahora adultos con vidas propias y al parecer con agendas demasiado apretadas para recordar a su abuela. Una pregunta persistente comenzó a taladrar su mente, una reflexión interna que le hacía daño. ¿Habría hecho algo mal? ¿Se habría convertido en una carga o, peor aún, en una figura irrelevante en sus vidas? La edad, pensó, a veces convertía a las personas en sombras, en recuerdos lejanos, pero tan pronto se había desvanecido su importancia para ellos. A pesar de la tristeza que la embargaba, un vestigio de su antigua esperanza la impulsó a levantarse de nuevo. Con la mirada perdida, pero con las manos firmes, se acercó al de ese pastel. Tomó una manga pastelera que tenía guardada para ocasiones especiales y, con esmero, dibujó unas delicadas flores de crema sobre la superficie. Un feliz cumpleaños tembloroso apareció en el centro. Era un acto casi ritual, una ofrenda a la fe, un anhelo visceral de que tal vez, si el pastel estaba perfecto, alguien llegaría. Era un acto de amor propio en medio de la desolación, una pequeña vela encendida en la oscuridad de su olvido. El silencio, mientras tanto, se volvía ensordecedor. Ya no era un silencio tranquilo, sino uno que palpitaba con la ausencia. Ni una llamada irrumpió en el idilio de su soledad. Ni un mensaje de texto iluminó la pantalla de su teléfono de línea. La radio, que solía llenar la casa con sus melodías y noticieros, permanecía apagada, un objeto mudo en la esquina. Solo el tic-tac del reloj de pared resonaba en la casa. Cada segundo una punzada, cada minuto una eternidad, marcando el inexorable paso del tiempo y el alejamiento de sus esperanzas. Parecía que el mundo se había detenido, o más bien que el mundo había continuado su marcha sin ella, dejándola anclada en un día que se negaba a ser festivo. La ilusión inicial de la mañana se había disipado por completo, transformándose en una abrumadora frustración. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que por un momento se negó a derramar. Pero la resignación, dolorosa y pesada, pronto la envolvió. Una lágrima solitaria se desprendió de su ojo derecho, cálida y salada, y rodó por su mejilla arrugada, seguida por otra y otra más, hasta que todo su rostro fue un mapa de la pena que sentía. La ilusión se había quebrado, la esperanza se había esfumado. El día había terminado, y con él la certeza de su olvido. La oscuridad de la noche se cernía ahora completamente sobre el pueblo de Jalisco, envolviendo la pequeña casa de Elena
en un manto de sombras que intensificaban su sensación de aislamiento. Fuera, las luces de los vecinos comenzaron a encenderse una a una, como pequeños faros en la distancia, recordándole el bullicio de la vida que seguía su curso más allá de sus muros. Una vida que parecía ajena a su profunda tristeza y a su soledad. Cada destello era un recordatorio silencioso de las familias reunidas, de las conversaciones ligeras, de la compañía que ella anhelaba con cada fibra de su ser. El contraste era una punzada fría. Con un suspiro que le raspó la garganta, Elena se dispuso a cenar. Un plato sencillo de frijoles refritos y unas tortillas de maíz, su alimento habitual, esperaban sobre la mesa. Pero hoy cada bocado le sabía amargo, insípido, casi como si el sabor se hubiera disuelto junto con sus esperanzas. Justo enfrente de ella, en el centro de la mesa, el pastel de cumpleaños permanecía intacto, las velitas aún sin encender, un testigo mudo y cruel de su día de olvido. Su dulce presencia era una ironía, un recordatorio constante de la celebración que no fue, de las voces que no cantaron, del calor humano que no llegó. Después de la cena, o lo que intentó serlo, Elena se arrastró hasta su pequeña habitación. Era una mujer de fe, de esas que encuentran consuelo en la oración, incluso en los momentos más difíciles. Con los ojos humedecidos y el corazón oprimido, se arrodilló junto a su cama, sus rodillas viejas crujiendo levemente. No pidió una celebración tardía, ni exigió la presencia de sus seres queridos. En su oración silenciosa, solo suplicó consuelo, una señal, un alivio a su pesar, que sentía como una carga insoportable en su pecho. Cerró los ojos con fuerza, deseando que la fe que la había sostenido toda su vida la abrazara ahora. Estiró una mano temblorosa hacia su mesita de noche, donde siempre reposaba un pequeño crucifijo de madera, gastado por el uso y las incontables oraciones. Lo tomó entre sus dedos, apretándolo contra su pecho con una desesperación silenciosa. El tacto frío de la madera era lo único que sentía tangible en ese momento, una pequeña ancla en el océano de su desolación. Buscaba en ese objeto sagrado alguna paz, una conexión con lo divino que la ayudara a sobrellevar el dolor de aquel cumpleaños tan desangelado. Era un intento de llenar el vacío con algo más grande que su propia pena. El dolor que sentía no era solo emocional, era casi físico, una punzada persistente en el pecho que se extendía hasta la garganta y los ojos. Era el peso de una profunda tristeza y desilusión, una carga abrumadora que le quitaba el aliento. Reflexionó sobre el significado de la vida, sobre el paso implacable del tiempo, sobre cómo las promesas de compañía y amor eterno a veces se desvanecían con los años. Se preguntó si toda la alegría que había experimentado en su juventud y madurez había sido solo un préstamo, y si el final de su camino sería una despedida silenciosa y solitaria. Las lágrimas, que había intentado contener durante horas, brotaron de nuevo con renovada fuerza, cayendo sobre el crucifijo que aún aferraba con desesperación, mezclándose con sus oraciones silenciosas en el aire gélido de su habitación. La soledad era una carga que parecía imposible de levantar. El dolor que sentía no era solo emocional, era casi físico, una punzada persistente en el pecho que se extendía hasta la garganta y los ojos. Era el peso de una profunda tristeza y desilusión, una carga abrumadora que le quitaba el aliento. Reflexionó sobre el significado de la vida, sobre el paso implacable del tiempo, sobre cómo las promesas de compañía y amor eterno a veces se desvanecían con los años.
Se preguntó si toda la alegría que había experimentado en su juventud y madurez había sido solo un préstamo, y si el final de su camino sería una despedida silenciosa y solitaria. Las lágrimas, que había intentado contener durante horas, brotaron de nuevo con renovada fuerza, cayendo sobre el crucifijo que aún aferraba con desesperación, mezclándose con sus oraciones silenciosas en el aire gélido de su habitación. La soledad era una carga que parecía imposible de levantar. Cuando la noche ya era más profunda, densa como el terciopelo, y Elena estaba a punto de rendirse al sueño, agotada por la pena y el cansancio, un golpe suave pero firme resonó en la puerta principal de su casa. El sonido, inesperado y repentino en el silencio sepulcral, la hizo sobresaltarse. Su corazón, que apenas latía con un ritmo lánguido, dio un vuelco. Se detuvo, conteniendo la respiración, con los ojos bien abiertos en la oscuridad de su habitación. Pensó que era su imaginación, que el cansancio y la pena le estaban jugando una mala pasada, creando sonidos inexistentes en su mente. Cerró los ojos, intentando convencerse de que era un sueño, un vestigio de su deseo de compañía, transformado en un eco fantasmal. Pero entonces el golpe se repitió. Esta vez fue más claro, un poco más insistente, disipando cualquier duda sobre su existencia. No era un viento juguetón ni una rama golpeando la ventana. Era alguien, una mezcla inusual de miedo, y una minúscula, casi imperceptible, chispa de esperanza la invadió. ¿Podría ser alguien a esa hora? ¿Un vecino que se había perdido o que necesitaba ayuda? O quizás, en un rincón más profundo de su corazón, se atrevió a soñar que alguien finalmente la había recordado. La idea, aunque apenas un susurro, era lo suficientemente potente como para sacarla de su letargo de tristeza. La incredulidad se aferraba a ella, pero la curiosidad y un extraño presentimiento la impulsaron a moverse. Con lentitud y una cautela que le dolía en las articulaciones, Elena se levantó de su cama. Cada paso resonaba en la casa silenciosa, amplificando el latido de su propio corazón, que ahora bombeaba con una fuerza inusual para su edad. Se dirigió hacia la puerta, sus pasos pesados y lentos, cargados con el peso de la incertidumbre. La oscuridad de la casa se sentía diferente, ya no una oscuridad de soledad, sino de expectación. Se preguntó quién podría ser y por qué venía a esta hora tan intempestiva. El tiempo, que antes se había arrastrado, ahora parecía haberse detenido por completo, cada segundo un universo de posibilidades. Al llegar a la puerta, su mano tembló. Era un viejo hábito buscar siempre la mirilla antes de abrir, una precaución que la vida en el pueblo le había enseñado. Acercó su ojo al pequeño orificio y a través de él distinguió una luz suave que emanaba del exterior, disipando las sombras de la noche. Era una luz extraña, no el resplandor áspero de una linterna o el brillo amarillento de una bombilla de exterior, sino algo más cálido, más etéreo. Una figura borrosa se dibujaba en el umbral, una silueta que no lograba descifrar. La duda la asaltó. ¿Debería abrir? ¿Sería prudente? Pero en lo más profundo de su ser, la misma fe que la había llevado a arrodillarse junto a su cama la impulsó. Había rezado por una señal, por consuelo, y de alguna manera, esta luz, esta presencia, le susurraba que era esa señal. Su mano se dirigió al cerrojo, mientras la figura al otro lado esperaba pacientemente, envuelta en esa suave luminiscencia. Con las manos temblorosas, Elena giró el cerrojo de la puerta, venciendo la precaución natural, con una mezcla de curiosidad y un impulso inexplicable. Abrió la puerta lentamente,
y la suave luz que había vislumbrado a través de la mirilla se hizo más intensa, revelando la silueta de un hombre. Su apariencia era sencilla, desprovista de cualquier ostentación, pero su presencia llenaba el umbral con una serenidad que era casi palpable. Sus ojos, en particular, irradiaban una luz inusual, una profundidad que parecía ver más allá de la superficie, directamente al alma de Helena. Su mirada, llena de una compasión infinita, transmitía una paz inmensa que comenzó a disipar el miedo y la tristeza que la habían acompañado durante todo el día. Era una paz que rara vez había experimentado, ni siquiera en los momentos más apacibles de su vida. Aunque no pronunció su nombre divino de inmediato, la narración de su figura comenzaba a inscribirse en el corazón de Helena como algo sagrado. Vestía ropas simples, una túnica de tela basta y un manto que caía con gracia sobre sus hombros, impecable a pesar de la noche avanzada en el camino. Los pliegues de su vestimenta parecían moverse con una ligereza que desafiaba la gravedad, y un suave aroma a mirra y sándalo, apenas perceptible, emanaba de su figura. No traía equipaje, no había un vehículo ruidoso detrás, solo él, de pie en su puerta, como si el espacio y el tiempo no tuvieran poder sobre su llegada. El hombre sonrió, una sonrisa cálida y sincera que iluminó aún más su rostro. Helena, pronunció con una voz suave y melodiosa, como si la conociera de toda la vida, un eco familiar que resonó en el alma de la anciana. La forma en que dijo su nombre era diferente, no como un saludo casual, sino como una caricia, una afirmación de su existencia, de su valor. «He venido a hacerte compañía en este día tan especial para ti», añadió. Y Helena sintió que sus palabras no eran una simple frase de cortesía, sino una verdad profunda. Una lágrima de la pena ahogada de todo el día se escapó de sus ojos, pero esta vez era una lágrima teñida de asombro y de una incipiente esperanza. Helena estaba en completo shock. Su mente intentaba procesar la situación, mezclando confusión con una extraña, pero bienvenida calma. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué había llegado a su puerta en la soledad de la noche, justo cuando su corazón se sentía más desolado? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero no había rastro de miedo en su ser. Al contrario, sentía una conexión instantánea, una familiaridad que desafiaba toda lógica y experiencia. Era como si lo hubiera conocido desde siempre, como si su espíritu lo hubiera estado esperando. El peso de la soledad que había cargado durante horas se aligeraba con cada segundo que pasaba en su presencia, disolviéndose en el aire como la niebla matutina. El hombre, con una mirada de profunda comprensión, dio un paso gentil y preguntó con la misma voz apacible: «¿Me permites entrar, Helena?» Sus ojos, tan llenos de luz, buscaron los de ella, no con exigencia, sino con una petición humilde y respetuosa. Helena, sin pensarlo dos veces, sin la menor vacilación, se hizo a un lado y lo invitó a pasar. Sintió que no podía, ni quería, negarle la entrada. Era como si su corazón ya lo hubiera reconocido, abriendo sus puertas antes que su mente pudiera siquiera formular una objeción. Era una rendición total a la paz que emanaba de él, la promesa de consuelo que sus ojos le ofrecían. En ese instante, en medio de la oscuridad de la noche, Helena supo con una certeza que iba más allá de lo racional, que no estaba recibiendo a un extraño, sino a alguien que había venido a curar su alma. La puerta se cerró suavemente tras ellos, y la pequeña casa de Helena, que había estado sumida en la tristeza, comenzó a llenarse de una luz que no era de este mundo. La puerta se cerró suavemente tras ellos,
y la pequeña casa de Elena, que había estado sumida en la tristeza, comenzó a llenarse de una luz que no era de este mundo. Al entrar el hombre, la suave luminosidad que lo envolvía se intensificó sutilmente, no como un flash cegador, sino como un amanecer interno que disipaba las sombras acumuladas. El ambiente frío y solitario que había pesado sobre el hogar durante todo el día comenzó a transformarse. El aire se volvió más cálido, más dulce, infundiendo cada rincón de la casa con una sensación de paz y acogida que Elena no había sentido en años. No era una luz eléctrica ni solar, sino una que parecía emanar del propio ser del visitante, tiñendo el espacio con una calma que envolvía el alma. El hombre, con una mirada amable que exploraba la humilde sala, notó el pequeño pastel de cumpleaños que aún descansaba sobre la mesa, con el glaseado inmaculado y las velas sin encender. Se acercó a él con reverencia, sus ojos deteniéndose en la inscripción de «Feliz cumpleaños» que Elena había trazado con manos temblorosas. «Un pastel hermoso, Elena», comentó con su voz cálida y suave. «¿Celebras algo especial hoy?». Su pregunta no era de ignorancia, sino una invitación a compartir, una puerta abierta para que Elena expresara lo que su corazón guardaba. La pregunta, tan sencilla y a la vez tan profunda, rompió la última barrera de contención de Elena. Con la voz quebrada por la emoción y las lágrimas que finalmente hallaron su cauce, comenzó a relatar su día. Le habló de la espera, de cómo se había despertado con la ilusión de llamadas y visitas, de cómo cada hora que pasaba sin noticias de su familia había profundizado el abismo de su soledad. Confesó el olvido de sus hijos y nietos, la profunda tristeza que la había embargado y la desilusión que se había adueñado de cada pensamiento suyo. Mientras hablaba, las palabras fluían con una facilidad que la sorprendió, como si llevara mucho tiempo esperando a alguien que la escuchara. Se sentía extrañamente segura al compartir su dolor con este hombre, como si su presencia validara cada una de sus emociones. El hombre escuchó atentamente, sin interrupciones, sus ojos fijos en los de Elena. No había rastro de juicio en su mirada, solo una profunda compasión y un entendimiento que trascendía las palabras. Asintió suavemente en los momentos de mayor angustia de Elena, y sus ojos se empañaron levemente cuando ella describió la punzada en el pecho que había sentido al final del día. Era una escucha con el alma, una conexión que iba más allá de la mera audición. Una demostración de amor incondicional que irradiaba de cada poro de su ser. Elena sintió que por fin era vista, que su dolor era reconocido y que no estaba sola en su sufrimiento. No había consejos precipitados, solo una presencia reconfortante que la envolvía. Cuando Elena terminó su relato, el silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de significado. El visitante extendió una mano suavemente hacia el pastel. Tomó un trozo con delicadeza inexplicable, sin usar cuchillo ni utensilio alguno, como si el pastel mismo se ofreciera a él. Luego, con una sonrisa aún más tierna, se lo ofreció a Elena. «Elena, este pastel está destinado a ser compartido. Por favor, acompáñame», dijo. Era un gesto simple, pero cargado de simbolismo, una invitación a la comunión y a la compañía, transformando un objeto de desilusión en un puente de conexión. Elena tomó el trozo, sus manos aún temblorosas, pero esta vez por una emoción diferente, una mezcla de gratitud y una incipiente alegría. El primer gesto de amor, de compartir, había llegado a su puerta, no de donde lo esperaba, sino de un lugar mucho más profundo y eterno. El primer gesto de amor, de compartir,
Había llegado a su puerta, no de donde lo esperaba, sino de un lugar mucho más profundo y eterno. Ambos se sentaron juntos a la mesa de madera, la misma donde Elena había comido sola horas antes, el mismo lugar que había sido testigo mudo de su pena. La luz que emanaba del hombre seguía envolviéndolos, haciendo que el pequeño comedor se sintiera como un santuario. La conversación fluyó de manera natural, sin esfuerzo. Él no le preguntó sobre sus hijos ni sus nietos, ni por qué la habían olvidado. En cambio, habló de cosas más grandes, más trascendentales. Habló de la importancia de la fe, no como una carga, sino como un refugio. Mencionó el amor incondicional que trasciende cualquier olvido humano, un amor que es una constante en el universo, siempre presente, siempre esperando. Le aseguró que nadie está realmente solo, que la soledad es a menudo una percepción, un velo que cubre la verdad de una compañía eterna que siempre late cerca, aun cuando no se siente. Mientras compartían el pastel, Elena, casi sin darse cuenta, levantó la vista para mirar los ojos del hombre. Y en ese instante, en la profundidad de esas pupilas que parecían contener la sabiduría de los siglos y la compasión infinita, sintió una presencia divina. No fue una revelación súbita, sino un entendimiento que se fue gestando en su corazón, nutriéndose de cada palabra pronunciada, de cada gesto de bondad. Era la misma luz, el mismo amor que había percibido en sus oraciones más profundas. La verdad se reveló no con estruendo, sino con una suave certeza. Ella estaba ante Jesús. Toda la tristeza, el dolor punzante que había sentido durante horas, comenzaron a disiparse lentamente, como la niebla al sol. Una paz profunda la invadió, una quietud que no era de este mundo, y una alegría indescriptible floreció en su pecho, una que nunca antes había experimentado. Se sintió amada de una manera que ni su familia, ni nadie en la tierra podría replicar. Se sintió vista, comprendida en su esencia más pura. Él, con una sonrisa que era la encarnación misma de la bondad, le recordó a Elena las promesas de amor y compañía eterna que tantas veces había leído en su Biblia, pero que ahora cobraban vida con una fuerza avasalladora. Le dijo que ella nunca estaba sola, ni siquiera en los momentos más oscuros, ni cuando se sentía olvidada por aquellos a quienes más amaba. Su amor era un faro inmutable, una presencia constante. Sus palabras no eran un sermón, sino un bálsamo que sanaba las heridas de su alma, infundiéndole la certeza de que su existencia era valiosa y significativa. No había necesidad de buscar fuera lo que siempre había estado dentro, solo que a veces el ruido del mundo y el dolor opacaban esa verdad. Elena, con una confianza que nunca creyó posible, comenzó a compartir sus miedos más íntimos, las incertidumbres que la edad y la soledad habían sembrado en su corazón. Habló de su miedo a la enfermedad, a la dependencia, a ser una carga. Y también compartió sus esperanzas más profundas. La esperanza de un reencuentro con su esposo, la esperanza de que sus hijos encontraran la felicidad, la esperanza de que su vida tuviera un propósito incluso en sus años finales. El hombre escuchó con la misma atención amorosa, y luego le ofreció palabras de aliento que resonaron en su ser, llenándola de una fortaleza y un propósito renovados. Le recordó que la vida es un regalo continuo, y que cada día es una oportunidad para amar y ser amado, para encontrar la belleza en lo simple y la gracia en lo cotidiano. Su cumpleaños, le dijo, no era solo una fecha en el calendario, sino una celebración de la vida misma, de su existencia y de la capacidad infinita del amor para sanar y transformar.
Era un mensaje de que en la conexión divina siempre hallaría la plenitud. Ambos se sentaron juntos a la mesa de madera, la misma donde Elena había comido sola horas antes, el mismo lugar que había sido testigo mudo de su pena. La luz que emanaba del hombre seguía envolviéndolos, haciendo que el pequeño comedor se sintiera como un santuario. La conversación fluyó de manera natural, sin esfuerzo. Él no le preguntó sobre sus hijos ni sus nietos, ni por qué la habían olvidado. En cambio, habló de cosas más grandes, más trascendentales. Habló de la importancia de la fe, no como una carga, sino como un refugio. Mencionó el amor incondicional que trasciende cualquier olvido humano. Un amor que es una constante en el universo, siempre presente, siempre esperando. Le aseguró que nadie está realmente solo, que la soledad es a menudo una percepción, un velo que cubre la verdad de una compañía eterna que siempre late cerca, aun cuando no se siente. Mientras compartían el pastel, Elena, casi sin darse cuenta, levantó la vista para mirar los ojos del hombre. Y en ese instante, en la profundidad de esas pupilas que parecían contener la sabiduría de los siglos y la compasión infinita, sintió una presencia divina. No fue una revelación súbita, sino un entendimiento que se fue gestando en su corazón, nutriéndose de cada palabra pronunciada, de cada gesto de bondad. Era la misma luz, el mismo amor que había percibido en sus oraciones más profundas. La verdad se reveló no con estruendo, sino con una suave certeza. Ella estaba ante Jesús. Toda la tristeza, el dolor punzante que había sentido durante horas, comenzaron a disiparse lentamente, como la niebla al sol. Una paz profunda la invadió, una quietud que no era de este mundo, y una alegría indescriptible floreció en su pecho, una que nunca antes había experimentado. Se sintió amada de una manera que ni su familia, ni nadie en la tierra podría replicar. Se sintió vista, comprendida en su esencia más pura. Él, con una sonrisa que era la encarnación misma de la bondad, le recordó a Elena las promesas de amor y compañía eterna que tantas veces había leído en su Biblia, pero que ahora cobraban vida con una fuerza avasalladora. Le dijo que ella nunca estaba sola, ni siquiera en los momentos más oscuros, ni cuando se sentía olvidada por aquellos a quienes más amaba. Su amor era un faro inmutable, una presencia constante. Sus palabras no eran un sermón, sino un bálsamo que sanaba las heridas de su alma, infundiéndole la certeza de que su existencia era valiosa y significativa. No había necesidad de buscar fuera lo que siempre había estado dentro, solo que a veces el ruido del mundo y el dolor opacaban esa verdad. Elena, con una confianza que nunca creyó posible, comenzó a compartir sus miedos más íntimos, las incertidumbres que la edad y la soledad habían sembrado en su corazón. Habló de su miedo a la enfermedad, a la dependencia, a ser una carga. Y también compartió sus esperanzas más profundas. La esperanza de un reencuentro con su esposo. La esperanza de que sus hijos encontraran la felicidad. La esperanza de que su vida tuviera un propósito incluso en sus años finales. El hombre escuchó con la misma atención amorosa, y luego le ofreció palabras de aliento que resonaron en su ser, llenándola de una fortaleza y un propósito renovados. Le recordó que la vida es un regalo continuo, y que cada día es una oportunidad para amar y ser amado, para encontrar la belleza en lo simple y la gracia en lo cotidiano. Su cumpleaños, le dijo, no era solo una fecha en el calendario, sino una celebración de la vida misma, de su existencia y de la capacidad infinita del amor para sanar y transformar. Era un mensaje de que en la conexión divina, siempre
hallaría la plenitud. Milagros pequeños, casi imperceptibles, se manifestaron durante su conversación. De pronto, un aroma a flores frescas, jazmines y nardos invadió la sala, aunque no había ninguna flor en la casa. Elena, que había tenido una pequeña herida en su mano por un corte accidental horas antes, notó cómo el dolor desaparecía y la piel se sentía completamente sana al tacto, sin rastro del rasguño. Eran gestos sutiles, pero innegables, que confirmaban la divinidad de su visitante. No había espectáculo, solo la gentil manifestación de una presencia superior. Elena sintió un renacimiento en su espíritu, una renovación total. Su fe se fortaleció de una manera que nunca antes había experimentado, trascendiendo las meras creencias y convirtiéndose en una vivencia profunda y transformadora. La desesperanza que la había consumido durante el día se convirtió en un gozo inmenso, un torrente de alegría que la llenaba de arriba a abajo. Era una sensación de gratitud y asombro por haber sido elegida para un encuentro tan sublime. La noción del tiempo se desvaneció por completo. Parecía que habían estado hablando por horas, sumidos en una conversación que desentrañaba los misterios del universo y del corazón humano. Pero a la vez se sentía como si solo hubieran pasado unos minutos, como si el flujo de los segundos se hubiera detenido en un éxtasis atemporal. Era un encuentro fuera del tiempo, un espacio donde el reloj no tenía poder. El hombre le aseguró a Elena que siempre estaría con ella, no solo en un sentido metafórico, sino en lo más profundo de su corazón. Su amor, le dijo, era inagotable, una fuente eterna de consuelo y fortaleza. Le recordó que el verdadero significado del cumpleaños no es la celebración externa, sino el milagro de la existencia, la vida misma como un regalo divino. Elena se dio cuenta de una verdad fundamental. La verdadera compañía no siempre viene de las personas que conoce en el plano físico, sino de la conexión espiritual, de la relación íntima con lo divino. Comprendió que la fe no era solo un conjunto de rituales, sino una fuente viva de amor y presencia constante. El amanecer, con sus suaves tonos rosados y dorados, comenzaba a filtrarse tímidamente por las ventanas de la pequeña casa de Elena, anunciando el final de la noche y de este encuentro extraordinario. La luz etérea que había envuelto al visitante y, por ende, a la habitación, comenzó a difuminarse sutilmente, mezclándose con la luz natural del nuevo día. La transformación era gradual, una transición serena que marcaba un punto de inflexión. El hombre, con una gracia inherente a su ser, se levantó suavemente de la mesa, indicando con su movimiento y su mirada que el momento de su partida había llegado. Sus palabras de despedida fueron tiernas y llenas de un amor profundo, reafirmando una vez más todo lo que Elena había experimentado y comprendido durante las horas previas. «Elena», dijo con su voz melodiosa, «mi presencia siempre estará contigo. Recuerda lo que hemos compartido y guarda esta paz en tu corazón. Nunca estás sola». Cada sílaba resonó con una verdad que la anciana sentía hasta lo más profundo de su ser. Elena, con lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de una felicidad pura y desbordante, lo miró con una gratitud inmensa. Su rostro, antes surcado por la pena, ahora irradiaba una serenidad y un brillo que asombraría a cualquiera que la viera. No sabía cómo expresar la magnitud de lo que sentía. Las palabras se quedaban cortas ante la inmensidad de la bendición recibida. «Gracias», susurró, su voz apenas audible por la emoción. «Gracias por esta noche, por tu compañía, por devolverme la esperanza, por recordarme el amor». Se sentía infinitamente bendecida,
no solo por la visita, sino por la renovación de su fe y el consuelo de su alma. Era como si un peso milenario se hubiera levantado de sus hombros, dejándola ligera y libre. El hombre le dirigió una última sonrisa, una que contenía la promesa de eternidad, y se dirigió hacia la puerta. Al cruzar el umbral, la luz que lo acompañaba, esa luminosidad que no era de este mundo, se desvaneció gradualmente, fusionándose con los primeros rayos del amanecer y desapareciendo por completo. Elena se quedó inmóvil, observando el lugar donde estuvo, sus ojos fijos en el espacio vacío. Pero aunque el hombre se había ido físicamente, su presencia permanecía, una huella indeleble grabada en lo más profundo del corazón de Elena. Era como si parte de su esencia se hubiera quedado con ella, un calor constante que ya no la abandonaría. La anciana cerró la puerta suavemente y se dio la vuelta para observar su hogar. La casa de Elena ya no se sentía vacía. El frío y la soledad que la habían invadido apenas unas horas antes habían sido reemplazados por un calor y una paz perdurables. El aire aún conservaba el suave aroma a mirra y sándalo, y la luz del amanecer que entraba ahora por las ventanas parecía transportarse con una nueva vitalidad, iluminando cada rincón con una sensación de santidad. Era un testimonio silencioso pero poderoso de la visita que había transformado no solo su noche de cumpleaños, sino el curso de su vida. El pastel, que aún reposaba en la mesa, ahora era un símbolo de una comunión, no de un olvido. Elena sabía que a partir de ese momento, su vida estaría marcada por una fe y una alegría renovadas, cimentadas en aquel encuentro divino que le había recordado el verdadero significado del amor y la compañía. El amanecer, con sus suaves tonos rosados y dorados, comenzaba a filtrarse tímidamente por las ventanas de la pequeña casa de Elena, anunciando el final de la noche y de este encuentro extraordinario. La luz etérea que había envuelto al visitante, y por ende a la habitación, comenzó a difuminarse sutilmente, mezclándose con la luz natural del nuevo día. La transformación era gradual, una transición serena que marcaba un punto de inflexión. El hombre, con una gracia inherente a su ser, se levantó suavemente de la mesa, indicando con su movimiento y su mirada que el momento de su partida había llegado. Sus palabras de despedida fueron tiernas y llenas de un amor profundo, reafirmando una vez más todo lo que Elena había experimentado y comprendido durante las horas previas. «Elena», dijo con su voz melodiosa, «mi presencia siempre estará contigo. Recuerda lo que hemos compartido y guarda esta paz en tu corazón. Nunca estás sola». Cada sílaba resonó con una verdad que la anciana sentía hasta lo más profundo de su ser. Elena, con lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de una felicidad pura y desbordante, lo miró con una gratitud inmensa. Su rostro, antes surcado por la pena, ahora irradiaba una serenidad y un brillo que asombraría a cualquiera que la viera. No sabía cómo expresar la magnitud de lo que sentía. Las palabras se quedaban cortas ante la inmensidad de la bendición recibida. «Gracias», susurró, su voz apenas audible por la emoción. «Gracias por esta noche, por tu compañía, por devolverme la esperanza, por recordarme el amor». Se sentía infinitamente bendecida, no solo por la visita, sino por la renovación de su fe y el consuelo de su alma. Era como si un peso milenario se hubiera levantado de sus hombros, dejándola ligera y libre. El hombre le dirigió una última sonrisa, una que contenía la promesa de eternidad, y se dirigió hacia la puerta. Al cruzar el umbral, la luz que lo acompañaba, esa luminosidad que,
No era de este mundo, se desvaneció gradualmente, fusionándose con los primeros rayos del amanecer y desapareciendo por completo. Elena se quedó inmóvil, observando el lugar donde estuvo, sus ojos fijos en el espacio vacío. Pero aunque el hombre se había ido físicamente, su presencia permanecía, una huella indeleble grabada en lo más profundo del corazón de Elena. Era como si parte de su esencia se hubiera quedado con ella, un calor constante que ya no la abandonaría. La anciana cerró la puerta suavemente y se dio la vuelta para observar su hogar. La casa de Elena ya no se sentía vacía. El frío y la soledad que la habían invadido apenas unas horas antes habían sido reemplazados por un calor y una paz perdurables. El aire aún conservaba el suave aroma a mirra y sándalo, y la luz del amanecer que entraba ahora por las ventanas parecía transportarse con una nueva vitalidad, iluminando cada rincón con una sensación de santidad. Era un testimonio silencioso, pero poderoso, de la visita que había transformado no solo su noche de cumpleaños, sino el curso de su vida. El pastel, que aún reposaba en la mesa, ahora era un símbolo de una comunión, no de un olvido. Elena sabía que a partir de ese momento, su vida estaría marcada por una fe y una alegría renovadas, cimentadas en aquel encuentro divino que le había recordado el verdadero significado del amor y la compañía. Elena se despertó al día siguiente, no con la tristeza aplastante del día anterior, sino con una alegría que le bullía en el pecho, una paz profunda que irradiaba de cada poro de su ser. Abrió los ojos y notó la luz del sol filtrándose por la ventana de una manera diferente. No era solo luz, era un regalo. Se levantó con una ligereza inusual, sintiendo que sus viejos huesos habían sido rejuvenecidos. La soledad se había esfumado, reemplazada por una presencia que la envolvía, una calidez intangible pero real. El mundo exterior parecía más brillante, más vívido. Cada detalle, cada sonido de la mañana estaba lleno de un nuevo significado, de una belleza antes ignorada. El canto de un pájaro en la rama del aguacate junto a su ventana no era solo un ruido, sino una melodía celestial, una celebración de la vida. El sol que se colaba a través de las cortinas de encaje dibujaba patrones dorados en el suelo de su cocina, y Elena los observó con una reverencia que nunca antes había sentido. El aroma de su café matutino, que el día anterior le había sabido amargo, ahora era exquisito, un pequeño lujo, una bendición. Todo, absolutamente todo, se presentaba como un regalo, una manifestación de la gracia. Su corazón estaba ligero, flotando en una burbuja de gratitud. Una fortaleza renovada, una energía vital, la invadió. Elena se sintió capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, porque sabía, con una certeza inquebrantable, que no estaba sola. La voz de su visitante resonaba en su interior. Nunca estás sola. Esa afirmación se había arraigado en su alma, proporcionándole un ancla, una roca firme en medio de las incertidumbres del mundo. Ya no temía la vejez ni la soledad. Ambas parecían meras sombras ante la inmensidad del amor que había experimentado. Sobre la mesa, en el mismo lugar donde lo habían compartido, el trozo de pastel que había comido con Jesús permanecía como un recordatorio tangible de su visita. Era mucho más que un dulce, era un símbolo, una reliquia de un momento sagrado. Cada vez que sus ojos se posaban en él, una oleada de gratitud y reverencia la inundaba. Era el testamento de su fe, el emblema de un amor que había trascendido la noche más oscura de su vida,
y había transformado su desesperación en la más pura de las alegrías. El pastel, que antes fue un símbolo de olvido, ahora era un milagro de presencia. Horas más tarde de la partida de Jesús, cuando el sol ya estaba alto en el cielo de Jalisco y sus rayos cálidos inundaban la pequeña casa de Elena con una nueva promesa, el teléfono, que había permanecido mudo y olvidado el día anterior, rompió su silencio. El sonido, un tintineo estridente en la quietud de la mañana, la sobresaltó por un instante, pero no generó la ansiedad ni la expectación dolorosa de la víspera. Con una calma inusual, Elena se acercó al aparato y descolgó el auricular. Era su hija mayor, Ana. Su voz al otro lado de la línea sonaba tensa, llena de una mezcla de apuro y remordimiento. «Mamá, mi Dios, perdóname, se me pasó por completo. Feliz cumpleaños, mi viejita hermosa. Pero qué olvido el mío», exclamó Ana, con una mezcla de sollozos y una risa nerviosa, intentando maquillar su culpabilidad. La disculpa venía cargada de un arrepentimiento que Elena, con su nueva perspectiva, podía escuchar claramente. Uno a uno, a lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde, el teléfono de Elena no dejó de sonar. Sus otros hijos, Pedro y Sofía, y luego los nietos, cada uno con su propia versión de disculpa, con sus excusas por el olvido. Algunos, como Ana, parecían sentir un genuino remordimiento, la vergüenza de haber fallado a un ser querido que tanto les había dado. Otros, Elena lo percibía con la serenidad de quien ha visto más allá de las apariencias, operaban más bien desde un sentimiento de culpa social, de haber incumplido con una obligación moral que de un verdadero arrepentimiento por su ausencia emocional. Pero para Elena la diferencia ya no importaba. Su respuesta a cada llamada, a cada disculpa, fue una calma y una serenidad que sorprendía incluso a sus propios hijos. No había en su voz el menor rastro de reproche, ni de la tristeza que la había consumido el día anterior. Solo amor, una comprensión profunda y una aceptación que desarmaba a quienes intentaban justificar su descuido. «No te preocupes, mi amor», le dijo a su nieta más joven, quien lloraba al otro lado del teléfono. «Lo importante es que te acuerdas ahora, y yo estoy bien, muy bien». Su voz era melodiosa, con un matiz de alegría que no le escuchaban desde hace mucho. Esa respuesta, tan inesperada, dejaba a sus familiares con una mezcla de alivio y una extraña inquietud. Sentían que algo había cambiado en ella, algo profundo que no podían descifrar. El arrepentimiento y la culpa, reales o superficiales, se transformaron rápidamente en acción. La familia, sintiendo una necesidad imperiosa de compensar su error, de reparar el vacío que habían creado, comenzó a organizarse. «Vamos para allá, mamá, todos», anunció Pedro, su hijo del medio, con una determinación que no le había escuchado en años. «Llevaremos comida, refrescos, y te haremos tu fiesta de cumpleaños hoy mismo. No te vas a librar de nosotros». La idea de una reunión familiar tardía, impulsada por el remordimiento, era algo que Elena siempre había soñado, pero en ese momento, la urgencia de ellos contrastaba con su propia paz interior. Elena sonrió. No era la sonrisa forzada de la resignación, sino una sonrisa genuina, luminosa, que nacía de la paz que la habitaba. Su corazón, que un día antes había anhelado ansiosamente la presencia de su familia, ahora sentía una paz que no dependía de las acciones de los demás. La visita de Jesús le había dado una perspectiva completamente nueva sobre el amor, sobre la compañía y sobre el verdadero sentido de la felicidad. Ya no necesitaba la validación externa.
la prueba del recuerdo de otros, porque había encontrado una fuente inagotable de amor dentro de sí misma, cimentada en aquel encuentro divino. Les daría la bienvenida a todos con alegría, con los brazos abiertos, pero su dicha ya no estaba condicionada a su llegada. La luz que Jesús había encendido en su interior brillaba con intensidad, una luz que ninguna ausencia humana podría opacar. Era un amor diferente, un amor que superaba el olvido y la distancia, un amor que ahora ella podía ofrecer libremente, sin esperas ni condiciones. La tarde se deslizó apaciblemente sobre el pueblo de Jalisco, y con ella los primeros coches empezaron a aparecer por el camino polvoriento que llevaba a la casa de Elena. Uno a uno, hijos y nietos fueron llegando, trayendo consigo no solo regalos envueltos con prisa, sino también un ruidoso torbellino de risas, disculpas apresuradas y el bullicio típico de una familia numerosa que se reencuentra. La pequeña vivienda, que la noche anterior había sido un santuario de silencio y pena, ahora vibraba con la energía de muchas voces, el ir y venir de cuerpos y el aroma de la comida que traían consigo. Era la celebración tardía del cumpleaños de Elena, un festejo impulsado tanto por el amor como por la culpa. Los niños corrían por el patio, los adultos hablaban a voces y la casa se llenó de vida, aunque para Elena esa vida se sentía ahora de una manera completamente diferente. Ella los recibió con una sonrisa genuina, pero su corazón ya no latía con la desesperación de la espera, sino con una paz que trascendía el momento. A medida que la tarde avanzaba y la familia se instalaba, una sutil, casi imperceptible, confusión comenzó a extenderse entre ellos. Observaban a Elena, a su abuela, y percibían algo diferente, algo inusual. La tristeza que esperaban encontrar estaba ausente, reemplazada por una serenidad profunda que parecía irradiar de ella, una luz en sus ojos que no le habían visto en años, quizás nunca con tanta intensidad. No, había reproches en su mirada, ni amargura en sus gestos. Su voz era suave, sus movimientos pausados, y una calma innata la envolvía como un manto. Los hijos se miraban entre sí, ladeando la cabeza con curiosidad, preguntándose qué había ocurrido para que la anciana estuviera tan extrañamente apacible, tan ajena a la necesidad de su validación, de su presencia tardía. La notaban diferente, inexplicablemente transfigurada. Elena, por su parte, observaba a su familia con amor, con una paciencia renovada, pero decidió que la historia de su visitante, de aquel encuentro divino en la oscuridad de la noche, permanecería como un secreto guardado en lo más íntimo de su corazón. No era por recelo, ni por falta de confianza, sino porque sentía que era una experiencia demasiado sagrada, demasiado íntima y poderosa para ser compartida con quienes, en su actual estado de conciencia, probablemente no la entenderían. Temía que sus palabras fueran recibidas con incredulidad, con explicaciones lógicas o con una condescendencia que desvirtuaría la magnitud de lo vivido. Era su experiencia, su milagro personal, una conversación del alma que había tenido con su Salvador. Y así, esa profunda verdad se convirtió en una historia no contada, un tesoro silencioso que solo ella poseía. A pesar de su decisión de no compartir el relato de la víspera, la alegría que sentía Elena durante la reunión no era forzada ni fingida. Era una alegría genuina, sincera, que emergía de la inagotable fuente de paz y amor que ahora habitaba en ella. Disfrutaba de la compañía de sus hijos y nietos, de las risas y las anécdotas, de la bulliciosa energía que llenaba su hogar. Sus abrazos eran más cálidos, sus sonrisas más amplias.
La presión de la expectativa, el anhelo angustioso de ser recordada, había desaparecido, liberando espacio para una apreciación pura y simple de la presencia de aquellos a quienes amaba. Su corazón rebosaba gratitud por el amor que recibía, un amor transformado por la gracia divina. En el centro de la mesa, donde la noche anterior había sido un mudo testigo de la soledad de Elena, ahora se levantaba el mismo pastel de cumpleaños, el mismo que había compartido con Jesús. Esta vez, sin embargo, estaba rodeado de copas y platos, y sus velas, encendidas con manos temblorosas de los nietos, esparcían una luz cálida sobre los rostros sonrientes de la familia. Todos compartieron el pastel, un acto de unión y redención, un símbolo de cómo, incluso después de un olvido, el amor podía encontrar su camino de regreso. Había un sentido de reconciliación en el ambiente, una promesa tácita de que a pesar de los errores y las distracciones de la vida moderna, los lazos familiares aún eran fuertes. Elena, al observar a sus seres queridos reír y compartir, sintió que su noche no había sido en vano, que el milagro de la presencia había transformado no solo su corazón, sino también quizás el de su familia. Mientras observaba a su familia alrededor de la mesa, compartiendo risas y el dulce sabor del pastel, que una vez fue un símbolo de su desolación, Elena se sumergió en una profunda reflexión personal. Su mirada, ahora serena y llena de una sabiduría trascendente, abarcaba cada rostro, cada gesto, y en su interior se desplegaba una comprensión renovada del significado del amor. No era solo el amor filial o el afecto familiar lo que la conmovía, sino una comprensión más vasta, casi universal, del amor que une a todos los seres. Pensó en el perdón, no como una concesión forzada, sino como una liberación, un acto de gracia que sana tanto al que lo da como al que lo recibe. Y sobre todo, reflexionó sobre la conexión divina, esa hebra invisible que, según había descubierto de la manera más íntima, siempre está presente, incluso cuando la soledad parece engullir todo lo demás. La presencia de su familia era bienvenida, un bálsamo para el corazón, pero su alegría ya no dependía de ella. Nacía de una fuente interna, inagotable y pura. Se dio cuenta, con una claridad cristalina, de la importancia de la fe inquebrantable. Aquella noche, cuando el olvido la apretaba con más fuerza y la desesperación amenazaba con consumirla, fue su fe, silenciosa pero persistente, la que la había sostenido. Ahora comprendía que incluso en los momentos más oscuros de la vida, cuando todo parece fallar y el mundo se torna indiferente, la fe puede traer la luz más brillante. Era como una lámpara que se mantiene encendida en la tormenta, guiando el camino y proporcionando calor. Su encuentro con Jesús no solo había reavivado esa fe, sino que la había transformado en una roca inamovible, una certeza que la acompañaría por el resto de sus días. Había aprendido que la fe no es solo una creencia, sino una relación viva, un diálogo constante con lo divino que ofrece consuelo y esperanza en cualquier circunstancia. El impacto de la visita de Jesús era inmenso, trascendiendo con creces la simple alegría de un cumpleaños finalmente celebrado. Había transformado a Elena no solo en su percepción de la soledad, sino en su capacidad de amar y perdonar. La soledad, que antes era un fantasma aterrador, ahora se presentaba como una oportunidad para el encuentro interior, para la meditación y para cultivar su relación con Dios. Su corazón, antes susceptible a la desilusión, ahora estaba lleno de una compasión ilimitada, capaz de comprender las imperfecciones humanas de sus hijos y nietos sin juicio, solo con amor.
Se sentía renovada, purificada, como un vaso que ha sido vaciado de amargura y llenado con la más dulce de las aguas. Esta transformación no era exterior, sino una metamorfosis del alma que irradiaba desde su interior hacia el mundo. Elena sintió un deseo renovado, casi una vocación, de compartir ese amor y esa bondad que había recibido con el mundo. Quería ser un faro de luz para los demás, una fuente de consuelo, tal como lo había sido su visitante para ella. Pensó en sus vecinos, en otros ancianos del pueblo que quizás experimentaban soledad similar, en aquellos que luchaban con sus propias cargas. Quería tenderles la mano, ofrecerles una palabra amable, una sonrisa, un gesto de apoyo, y tal vez compartirles la paz que ahora habitaba en su propio corazón. Su vida, a partir de ese momento, ya no sería solo para ella, sino una extensión de la gracia que había recibido. Quería ser un instrumento de consuelo, un reflejo del amor incondicional que había experimentado. La paz que sintió con Jesús no era una emoción pasajera, no era un fugaz momento de felicidad que se desvanecería con el tiempo o con la partida de su familia. Era una paz duradera, una quietud profunda que se había asentado en lo más íntimo de su ser, una melodía constante que resonaría en su alma por el resto de sus días. Sabía que esta paz la acompañaría en cada amanecer y en cada anochecer, en los momentos de alegría y en los desafíos futuros. Era una promesa cumplida, una bendición que había transformado su existencia y le había mostrado el camino hacia una plenitud que iba más allá de las circunstancias del mundo terrenal. Con su familia reunida a su alrededor, Elena, la abuela, que se sintió olvidada, sonrió con el corazón lleno, sabiendo que en lo más profundo de su ser nunca más volvería a estar sola. Su cumpleaños había sido, de hecho, el más especial de todos. Los días siguientes, Elena continuó viviendo su vida, una vida que superficialmente parecía la misma de siempre, anclada en la rutina de su pequeño pueblo en Jalisco. Se levantaba con el sol, preparaba su café, cuidaba de su jardín y rezaba. Sin embargo, había una diferencia palpable en ella, una transformación interna que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. Su rutina diaria, antes teñida de una resignación silenciosa, ahora se llenaba de una alegría profunda y serena. Cada amanecer era un recordatorio de la promesa divina. Cada atardecer, un momento de gratitud. Su corazón ya no albergaba el vacío de la soledad, sino una plenitud que irradiaba desde su interior. La paz que había encontrado en aquel encuentro extraordinario la acompañaba, convirtiendo lo ordinario en algo sagrado. La influencia de esta nueva energía no tardó en hacerse sentir en su entorno. Sus vecinos más cercanos, las comadres, con las que compartía el chisme del día en la plaza, e incluso los comerciantes del mercado, comenzaron a notar su serenidad. Su rostro, aunque aún marcado por los años, había adquirido una luminosidad que antes no poseía. Sus ojos brillaban con una luz inusual, y su sonrisa, más frecuente y genuina, contagiaba una calma que invitaba a la confianza. Su aura inspiraba a quienes la rodeaban. Las personas se acercaban a ella, buscando, sin saberlo, esa paz que parecía emanar. Algunas le preguntaban qué había pasado, si había recibido alguna buena noticia, pero Elena solo respondía con una sonrisa y un «Dios es bueno, hijo». Inspirada por el amor incondicional que había recibido, Elena empezó a realizar pequeños actos de bondad para con los demás, gestos que a menudo pasaban desapercibidos, pero que dejaban una huella. Compartía los excedentes de su pequeño huerto con los vecinos menos afortunados,
Ofrecía atole caliente a los niños que pasaban rumbo a la escuela en las mañanas frías, y se sentaba a escuchar con una paciencia infinita las preocupaciones de quienes se acercaban a ella con sus penas. No buscaba reconocimiento, solo deseaba extender la gracia que a ella le había sido otorgada. Compartía su sabiduría, fruto de una vida larga y bien vivida, y su tiempo, el regalo más valioso que un ser humano puede dar. En cada acto había un eco de aquel visitante, una resonancia de la compasión que había transformado su propio corazón. Su relación con la fe se profundizó de una manera que nunca antes había imaginado. Las oraciones, que antes eran peticiones o agradecimientos formales, se convirtieron en conversaciones íntimas con su Salvador. Ya no rezaba por necesidad, sino por el puro gozo de la comunión. Eran momentos de gratitud constante, de alabanza ininterrumpida. Sentía la presencia divina en cada aliento, en cada latido de su corazón. La Biblia, su vieja compañera, adquirió un nuevo significado, cada pasaje resonando con la verdad viva que había experimentado. La fe no era un concepto abstracto, sino una realidad palpable, una amistad constante que la sostenía y la llenaba de amor. Elena vivió muchos años más, siempre con esa luz especial en su mirada, un testimonio silencioso del encuentro que había transformado su cumpleaños más solitario en el más trascendente de su vida. Su andar, aunque más lento con los años, nunca perdió la dignidad, y su espíritu permaneció indomable. Cada día era una prueba viviente de que incluso en el ocaso de la vida podía encontrarse una plenitud y una alegría que superaban cualquier adversidad. Era la abuela Elena, la misma de siempre, pero a la vez una mujer completamente nueva, un faro de fe y esperanza para todo aquel que la conocía. Su historia no se contó con grandes discursos, sino con la quietud de su ser, con la paz que irradiaba. Elena vivió muchos años más, siempre con esa luz especial en su mirada, un testimonio silencioso del encuentro que había transformado su cumpleaños más solitario en el más trascendente de su vida. Su andar, aunque más lento con los años, nunca perdió la dignidad, y su espíritu permaneció indomable. Cada día era una prueba viviente de que incluso en el ocaso de la vida podía encontrarse una plenitud y una alegría que superaban cualquier adversidad. Era la abuela Elena, la misma de siempre, pero a la vez una mujer completamente nueva, un faro de fe y esperanza para todo aquel que la conocía. Su historia no se contó con grandes discursos, sino con la quietud de su ser, con la paz que irradiaba. La historia de Elena, la abuela que se sintió olvidada en su cumpleaños, llega así a su fin. Pero su legado de fe inquebrantable y amor incondicional perdura entre aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla. Su vida se convirtió en un ejemplo conmovedor de cómo la presencia divina puede trascender el dolor humano más profundo, transformando la tristeza más amarga en una alegría serena y duradera. No fue solo un relato de un cumpleaños salvado, sino una parábola viviente sobre la capacidad del espíritu humano para encontrar consuelo y redención en los lugares más inesperados, a través de la fe. Aunque su tiempo en la tierra terminó, la luz que encendió en los corazones de quienes la rodearon continuó brillando, un eco de aquel milagroso encuentro. Este relato enfatiza una verdad fundamental que a menudo olvidamos en el torbellino de la vida moderna. Aunque las personas, incluso las más cercanas, pueden olvidar debido a las cargas de sus propias vidas, a las distracciones o simplemente a la imperfección humana, Dios nunca lo hace. La historia de Elena es un recordatorio palpable
de que incluso cuando nos sentimos más solos, más abandonados en la inmensidad del mundo, siempre hay una presencia amorosa velando por nosotros, una compañía constante que espera ser reconocida. No es una promesa lejana, sino una realidad accesible que puede manifestarse en el silencio de una noche, en un gesto inesperado o en la paz que inunda un corazón atribulado. El verdadero significado del amor, como Elena lo aprendió en aquella noche de marzo, no solo se manifiesta en los grandes gestos o en las celebraciones ruidosas. Se revela sobre todo en la compañía genuina, en la escucha atenta de las penas del otro, en la comprensión silenciosa y en la aceptación incondicional. El amor que recibió no fue un amor que exigía, sino uno que ofrecía, que llenaba el vacío sin pedir nada a cambio. Fue un amor que no se basaba en el reconocimiento o la reciprocidad, sino en la pura esencia de la compasión y la misericordia. Un amor que vio su dolor y lo abrazó con una ternura infinita. Esa es la lección más profunda que la vida de Elena nos deja. En última instancia, el mensaje final de su experiencia es claro y resonante. La verdadera compañía y el más profundo consuelo no se encuentran en la validación externa, ni en la aprobación de los demás, sino en la fe y en la conexión espiritual. Es en esa conexión donde reside la certeza de que nadie está realmente solo. Las ausencias temporales, los olvidos ocasionales, las distracciones mundanas, todas se desvanecen ante la magnitud de una presencia divina que es eterna e inquebrantable. La historia de Elena es un faro de esperanza, una invitación a buscar esa fuente de amor y paz que siempre está disponible, esperando simplemente que abramos la puerta de nuestro corazón para dejarla entrar. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó la importancia de la fe y el amor en nuestras vidas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos como este. Deja un me gusta si te identificaste con la emoción de Elena y compártelo para que más personas encuentren consuelo e inspiración. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otro relato lleno de esperanza y la capacidad de resiliencia del espíritu humano. Nos vemos en el próximo conmovedor viaje